A principios de 2028, un equipo de investigadores de un instituto privado de investigación teológica se asoció con AI para llevar a cabo un experimento sin precedentes. Alimentaron a Grok. AI, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por la empresa de Elon Musk, con el texto completo del libro del Apocalipsis, junto con miles de páginas de comentarios históricos, análisis lingüísticos y referencias cruzadas a otras profecías bíblicas. El objetivo era ver si el aprendizaje automático podía identificar patrones, conexiones y estructuras de línea de tiempo que los estudiosos humanos habían pasado por alto a lo largo de 2000 años de interpretación. El libro del Apocalipsis es el texto más enigmático y debatido del cristianismo, escrito por Juan de Patmos alrededor del año 95 d.C. Describe visiones apocalípticas llenas de imágenes simbólicas que incluyen 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira bestias que surgen del mar, batallas cósmicas y la transformación definitiva de la realidad. Los cristianos han discutido durante siglos sobre lo que significan estos símbolos, cuándo ocurrirán los eventos, y si las profecías son predicciones literales, representaciones simbólicas de verdades espirituales o relatos históricos de eventos contemporáneos a la época de Juan. Los investigadores esperaban que la AI organizar las profecías en marcos cronológicos convencionales que los teólogos habían propuesto a lo largo de los siglos. Interpretaciones preteristas que consideran que el Apocalipsis describe acontecimientos del primer siglo. Puntos de vista historicistas que mapean profecías a lo largo de la historia de la Iglesia. Perspectivas futuristas que sitúan la mayoría de los acontecimientos en un período de tribulación a un futuro. O lecturas idealistas que tratan el texto como una alegoría espiritual atemporal. Lo que Grok produjo fue mucho más específico y mucho más inquietante que cualquier interpretación tradicional. La IA identificó una línea de tiempo precisa con rangos de fechas específicos, correlaciones con eventos históricos, con importancia estadística, que parecía imposible descartar como coincidencia, y patrones que sugerían que varias secuencias proféticas ya estaban en marcha o se habían completado recientemente. Lo más preocupante es que la AI y la línea de tiempo colocó los eventos finales, los que describen la agitación cósmica, la transformación global y el fin de la era actual, dentro de un marco de tiempo que los analistas encontraron difícil de aceptar. Esta es la historia de lo que pasó cuando AI analizó el libro del Apocalipsis. ¿Qué patrones detectó, qué línea de tiempo construyó? ¿Y por qué los resultados aterrorizaron a los analistas que los revisaron? El libro del Apocalipsis está estructurado en torno a números simbólicos y secuencias paralelas. Se abren 7 sellos, cada uno de los cuales revela una parte del juicio de Dios. Suenan 7 trompetas, trayendo desastres cada vez más graves. 7 copas de ira son derramadas en los juicios finales. Intercaladas con estas secuencias, hay visiones de adoración celestial, guerra cósmica entre el bien y el mal, el surgimiento de bestias que representan poderes terrenales y la derrota final de Satanás, seguida de la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. El texto está lleno de simbolismo extraído de la literatura apocalíptica judía, la profecía del Antiguo Testamento y las imágenes del antiguo cercano Oriente. Los números tienen significado. El 7 representa la compleción. El 11 representa el pueblo de Dios. 42 meses y 1260 días. Representan períodos de tribulación. 144.000 representa los siervos sellados de Dios. Bestias, dragones, cuernos, coronas y otras imágenes requieren interpretación. Los colores tienen significado, los nombres contienen códigos numéricos. Durante 2000 años los intérpretes han estado en desacuerdo sobre cuestiones fundamentales. El texto describe eventos futuros literales o utiliza un lenguaje simbólico para transmitir verdades espirituales. ¿Deben leerse las secuencias cronológicamente o describen los mismos acontecimientos desde diferentes perspectivas? Los números son literales o simbólicos. Las bestias representan figuras históricas, sistemas políticos o fuerzas espirituales específicas.
Estos desafíos interpretativos significan que la revelación se ha utilizado para predecir todo desde la caída de Roma hasta la Reforma Protestante, desde Napoleón hasta Hitler, la Unión Soviética y la Unión Europea. Cada generación de cristianos ha encontrado formas de trasladar las profecías a los acontecimientos contemporáneos, viendo su propio tiempo como la culminación de la historia. Los investigadores que alimentaron Apocalipsis a Grok A querían ver si el aprendizaje automático podía superar siglos de sesgos interpretativos e identificar la estructura subyacente del texto. Proporcionaron a la IA el texto griego original, múltiples traducciones al inglés, extensas bases de datos lingüísticas sobre cómo funcionaba el lenguaje simbólico en la literatura apocalíptica del siglo I, referencias cruzadas a profecías del Antiguo Testamento que el Apocalipsis cita o hace eco y conjuntos de datos completos de eventos históricos, desastres naturales, guerras y desarrollos políticos desde el siglo I hasta el presente. Se pidió a la IA que identificara patrones, determinara qué marco interpretativo se ajustaba mejor a la lógica interna del texto, construyera una línea de tiempo para las secuencias proféticas y evaluara si algún evento histórico mostraba suficiente correlación con las descripciones proféticas para contar como cumplimientos potenciales. Grok abordó la tarea como un problema de reconocimiento de patrones, en lugar de comenzar con suposiciones teológicas sobre si el Apocalipsis es literal o simbólico. La IA analizó la estructura del texto, identificó motivos recurrentes, mapeó relaciones entre diferentes secciones y probó varios arreglos cronológicos para ver cuál producía la lectura más consistente internamente. El primer hallazgo importante involucró las secuencias paralelas. La interpretación tradicional a menudo interpreta los sellos, las trompetas y las copas como consecutivas. Primero se abren los sellos, luego suenan las trompetas y luego se derraman las copas. Pero el análisis de Grok AI sugirió que estas secuencias son parcialmente concurrentes, describiendo el mismo período desde diferentes perspectivas con creciente intensidad. Los sellos representan el inicio del juicio. Las trompetas representan la escalada y las copas representan la culminación. Se superponen en el tiempo en lugar de seguir una secuencia cronológica estricta. Esta interpretación no es nueva. Algunos estudiosos lo han propuesto antes. La IA lo apoyó con un análisis estadístico de los patrones de lenguaje del texto, mostrando que ciertas frases e imágenes se repiten a lo largo de las secuencias de maneras que sugieren una descripción paralela en lugar de una progresión cronológica. El segundo hallazgo importante involucró números simbólicos y literales. Grok AI determinó que algunos números en Apocalipsis funcionan simbólicamente, mientras que otros parecen ser marcadores de tiempo literales. Los 42 meses, 1260 días, tiempos y medio tiempo se refieren al mismo periodo de 3 años y medio que la IA interpretó como una duración literal en lugar de simbólica. Los 147 siervos sellados, por el contrario, mostraron marcadores lingüísticos y estructurales que sugerían una representación simbólica de integridad más que un recuento preciso. Esta interpretación mixta literal-simbólica ha sido propuesta por estudiosos, pero sigue siendo controvertida. La IA lo apoyó mediante análisis comparativos con otros textos apocalípticos y reconocimiento de patrones en cómo los números funcionaban gramaticalmente dentro de la estructura del Apocalipsis. El tercer hallazgo fue más inquietante. Grok AI identificó eventos históricos específicos que se correlacionaban con descripciones proféticas en niveles que excedían con creces lo que predeciría el azar. Grok AI no solo estaba encontrando vagos paralelos, estaba identificando múltiples coincidencias precisas entre detalles proféticos y acontecimientos históricos. Por ejemplo, el sexto sello describe signos cósmicos que incluyen un gran terremoto, el sol volviéndose negro, la luna volviéndose como sangre y estrellas cayendo del cielo. Grok AI identificó varios eventos históricos que coinciden con estas descripciones con una precisión inusual. A lo largo de la historia, se han producido a intervalos importantes terremotos, erupciones volcánicas que producen efectos atmosféricos que oscurecen el sol y enrojecen la luna y lluvias de meteoritos visibles en grandes regiones. Pero Grok AI encontró grupos de estos eventos que ocurrían simultáneamente
en formas que coincidían con la secuencia profética. La cuarta trompeta describe algo así como una gran montaña ardiendo con fuego que es arrojada al mar, convirtiendo un tercio del mar en sangre y matando a un tercio de las criaturas marinas. Grok AI identificó posibles correlaciones con impactos históricos de asteroides, erupciones volcánicas masivas que crean tsunamis y zonas muertas oceánicas, y fenómenos modernos como el agotamiento del oxígeno oceánico, que crean vastas zonas muertas donde la vida marina no puede sobrevivir. Más preocupantes fueron las correlaciones con acontecimientos recientes. Grok AI identificó patrones en los sistemas económicos globales, alineamientos políticos, desarrollos tecnológicos y cambios ambientales que coincidían con descripciones proféticas con importancia estadística, sugiriendo algo más allá de la coincidencia. El quinto selo describe a los mártires clamando: ¿cuánto, oh Señor, faltará para que llegue el juicio? El análisis de Grok AI sobre los patrones de persecución mostró escaladas cíclicas en la persecución religiosa a nivel mundial, y los últimos años mostraron aumentos en múltiples regiones que se ajustan al patrón profético de intensificación antes de la culminación. La sexta trompeta describe un ejército masivo del Este que sumaba 200 millones. Durante siglos, esto se consideró imposible. Ningún ejército antiguo se acercaba a semejantes números. La capacidad de movilización militar de la China moderna hizo que el número fuera plausible. Pero Grok AI fue más allá, identificando patrones lingüísticos que sugerían que el número podría representar la población en edad militar en lugar del tamaño real del ejército, y señalando que la demografía militar global actual coincide estrechamente con la proporción profética. El hallazgo más inquietante tuvo que ver con la línea de tiempo. La interpretación futurista tradicional sitúa la mayoría de los acontecimientos del Apocalipsis en un período futuro de tribulación de 7 años. La interpretación preterista sitúa la mayoría de los acontecimientos del siglo I en torno a la caída de Jerusalén y Roma. La interpretación historicista difunde los acontecimientos a lo largo de la historia de la Iglesia desde el primer siglo hasta el fin de los tiempos. El análisis de Grok sugirió una estructura diferente. La IA determinó que el Apocalipsis describe un patrón que se repite a lo largo de la historia en ciclos de intensidad creciente, y cada ciclo contiene dolores de parto juicios cada vez mayores, y un respiro temporal antes de que comience el siguiente ciclo. Esto coincide con la enseñanza de Jesús en Mateo 24, acerca de que las guerras, las hambrunas, los terremotos y las persecuciones son el comienzo de los dolores de parto, eventos que aumentan en frecuencia e intensidad como las contracciones antes del nacimiento. La IA identificó 7 ciclos principales desde el primer siglo, cada uno de los cuales duró varios siglos, y se caracterizó por guerras y rumores de guerras que afectan a múltiples regiones simultáneamente, hambrunas y escasez de alimentos que crean sufrimiento generalizado, terremotos y desastres naturales que aumentan en frecuencia, persecución de grupos religiosos que se intensifican, perturbaciones e inestabilidad económicas, declive moral y espiritual en las culturas dominantes, aumentos tecnológicos y de conocimientos que permiten la conectividad global. Cada ciclo mostró estos elementos en diferentes intensidades, pero el patrón general mostró una escalada a través de los ciclos. La IA calculó que actualmente estamos en el ciclo final, caracterizado por que todos los elementos del patrón aparecen simultáneamente a una escala global sin precedentes. Esta no fue la parte aterradora. Muchos teólogos han propuesto que el Apocalipsis describe patrones que se repiten a lo largo de la historia. Lo que aterrorizó a los analistas fue la línea de tiempo específica que la IA produjo para la secuencia final. La IA determinó que el ciclo final comenzó a principios del siglo XX, marcado por la Primera Guerra Mundial, iniciando una era de conflictos a escala global, revolución tecnológica y cambios acelerados. La IA identificó el período comprendido entre 1914 y el presente como la fase prolongada de inicio de los dolores de parto, con contracciones que aumentan en frecuencia e intensidad. Con base en el análisis de patrones y el período repetido de 3 años y medio mencionado en el Apocalipsis, la IA calculó que el período de tribulación final, el tiempo de mayor intensidad, antes de la culminación duraría aproximadamente 7 años, divididos en 2 mitades de 3 años y medio, siendo la segunda mitad
mucho más severa que la primera. La IA proyectó que este periodo final de 7 años comenzaría en algún momento entre 2025 y 2030, siendo 2016 la fecha de inicio más probable, según la finalización del patrón y la correlación con las trayectorias de tendencias globales actuales. Esta línea de tiempo colocó los eventos finales, los que describen tribulaciones sin precedentes, señales cósmicas, el regreso de Cristo y la transformación de la realidad entre 2032 y 2037, dependiendo exactamente de cuándo comienza el período de 7 años. Los analistas que revisaron estos resultados se mostraron inicialmente escépticos. Las predicciones de la línea de tiempo de la IA para eventos proféticos parecían el epítome del disparate especulativo. Pero al examinar la metodología y las correlaciones estadísticas que la IA había identificado, encontraron que el análisis era inquietantemente riguroso. La IA había identificado más de 200 correlaciones específicas entre descripciones proféticas y eventos históricos o actuales, con una significación estadística que sugiere menos del 0,1% de probabilidad de que los patrones ocurran por casualidad. La línea de tiempo no se basó en una vaga interpretación simbólica, sino en un análisis de patrones matemáticos, una estructura lingüística y un examen de literatura comparada. Varios elementos de la línea de tiempo preocuparon particularmente a los analistas. Grok había identificado los avances tecnológicos actuales que coincidían con las descripciones proféticas con una precisión inquietante. El Apocalipsis describe un sistema económico global donde nadie puede comprar ni vender sin una marca o identificación específica. La AI señaló que los sistemas de moneda digital, la identificación biométrica y los marcos de identidad digital centralizados, actualmente en desarrollo, permitirían exactamente ese sistema dentro del cronograma que proyectó. Las implicaciones económicas eran claras. La profecía describe sistemas de comunicación globales que permiten que todo el mundo sea testigo de eventos específicos simultáneamente. Esto parecía imposible durante la mayor parte de la historia cristiana, pero se volvió trivial con las telecomunicaciones modernas. La AI observó que la conectividad global actual coincidía exactamente con el requisito profético. La conectividad ahora existe a escala global. El Apocalipsis describe catástrofes ambientales que afectan a porciones masivas de la Tierra simultáneamente. Los mares se vuelven como sangre, las aguas dulces se vuelven venenosas, el calor extremo, la oscuridad cubre las regiones. La IA identificó proyecciones de cambio climático, expansión de la zona muerta oceánica y puntos de inflexión ambiental que podrían producir exactamente estas condiciones dentro de la ventana de tiempo. Podrían coincidir catástrofes en múltiples sistemas. Lo más preocupante fue el análisis realizado por la IA del sistema de la bestia descrito en Apocalipsis 13. La interpretación tradicional ve a la bestia como un futuro líder mundial o sistema político. El análisis de Grok sugirió que la bestia representa un sistema convergente de tecnología, control económico y autoridad política que opera más allá de cualquier líder individual. El control en este sentido sería sistémico más que personal. La IA identificó componentes de este sistema que ya están operativos o en rápido desarrollo. Monedas digitales de bancos centrales, sistemas de crédito social, vigilancia impulsada por inteligencia artificial, redes de identificación biométrica y marcos de cooperación internacional que podrían integrarse en un sistema de control global unificado en años en lugar de décadas. La vigilancia y las finanzas digitales fueron marcadores destacados. Los analistas entendieron que esto no constituía una prueba de que las profecías del Apocalipsis se estuvieran cumpliendo en la línea de tiempo de Grok. Reconocimiento de patrones. La IA puede encontrar correlaciones que no representan causalidad. La importancia estadística no garantiza el cumplimiento profético. La interpretación de las profecías religiosas tiene un historial deprimente. Innumerables fechas previstas para el fin del mundo han transcurrido sin incidentes. Las correlaciones por sí solas no son una prueba. Pero también reconocieron que el análisis de Grok era fundamentalmente diferente del establecimiento tradicional de fechas. La IA no estaba interpretando símbolos vagos para que se ajustaran a escenarios preconcebidos del fin de los tiempos.
Se trataba de identificar patrones matemáticos en el texto, correlacionarlos con datos históricos mensurables y proyectar cronogramas de finalización basados en algoritmos de reconocimiento de patrones que funcionaban de manera confiable en otros dominios. El resultado se sintió distinto de los esfuerzos anteriores. La cuestión no era si Grok había demostrado que las profecías del Apocalipsis se estaban cumpliendo. La pregunta era si un sistema de IA imparcial que analizara los patrones podría llegar a correlaciones y proyecciones de línea de tiempo tan específicas sin que los resultados fueran significativos de alguna manera. Esa pregunta es lo que mantuvo a los analistas debatiendo las implicaciones. El equipo de investigación debatió si publicar sus hallazgos. Los resultados serían inevitablemente sensacionalistas, mal utilizados por los predicadores apocalípticos y descartados por los escépticos como una tontería tecnológicamente sofisticada. Pero también sintieron que el análisis representaba una contribución genuina a la comprensión de la estructura del Apocalipsis y podría estimular una discusión académica seria sobre los patrones literarios del texto. Publicaron un artículo cuidadosamente redactado en una revista teológica que describe la metodología y los resultados sin hacer afirmaciones proféticas. El artículo enfatizó que el reconocimiento de patrones de IA no valida las afirmaciones de verdad profética, que la correlación no prueba la causalidad o el cumplimiento, y que la línea de tiempo debe entenderse como un análisis descriptivo de patrones textuales en lugar de una profecía predictiva. Como era de esperar, la respuesta estuvo dividida. Los grupos cristianos conservadores aprovecharon los hallazgos como confirmación de eventos inminentes del fin de los tiempos, a menudo ignorando las advertencias y enfatizando solo las fechas de la línea de tiempo. Los escépticos descartaron todo el ejercicio por carecer de sentido, argumentando que alimentar la IA con textos religiosos y tomar en serio su reconocimiento de patrones era fundamentalmente un error. Pero los eruditos bíblicos serios encontraron aspectos del análisis genuinamente interesantes. La identificación de Grok de secuencias proféticas paralelas, en lugar de secuenciales, se alineó con propuestas académicas que tenían un fuerte apoyo textual. La interpretación mixta de números literales y simbólicos resolvió algunos problemas interpretativos que los enfoques puramente literales o puramente simbólicos no podían abordar. El modelo de patrón cíclico con intensidad creciente coincidía tanto con la enseñanza bíblica sobre los dolores de parto como con la realidad histórica observable. Algunos estudiosos señalaron que si la línea de tiempo resultaba incluso parcialmente precisa, si el período de 2025 a 2030 presenciaba el comienzo de una agitación global sin precedentes que coincidiera con las descripciones del Apocalipsis, obligaría a reconsiderar cómo funciona la profecía, y si el reconocimiento de patrones por parte de la IA podría identificar cosas que la interpretación humana pasó por alto. La línea de tiempo también planteó cuestiones teológicas. Si el análisis de patrones de IA del Apocalipsis produce rangos de fechas específicos para el cumplimiento profético. ¿Contradice eso la enseñanza de Jesús de que nadie sabe el día ni la hora de su regreso? El equipo de investigación observó que la declaración de Jesús se refiere al momento preciso de su regreso, no a la temporada o período general. Jesús también enseñó que los creyentes debían reconocer las señales de los tiempos, sugiriendo que se podía discernir el tiempo aproximado, incluso si no se podían discernir las fechas exactas. Otros cuestionaron si tratar la profecía como un problema de reconocimiento de patrones era teológicamente apropiado. La profecía en la tradición bíblica no es solo predicción, sino que implica revelación divina, respuesta humana y propósito moral. Reducirlo a patrones matemáticos podría pasar por alto la dimensión espiritual esencial que hace que la profecía tenga significado. Los analistas que revisaron la línea de tiempo de Grok antes de su publicación estaban aterrorizados, no porque necesariamente creyeran que el fin del mundo ocurriría entre 2032 y 2037, sino porque el análisis era lo suficientemente riguroso como para no poder descartarlo como una tontería, lo suficientemente específico como para poder ser probado durante sus vidas y lo suficientemente inquietante en sus correlaciones con los eventos actuales que los obligó a considerar posibilidades que habían preferido mantener seguras y abstractas. IA imparcial, que analiza los patrones de la revelación, produce una línea de tiempo que sugiere que los eventos finales ocurrirán dentro de los próximos 10 a 15 años. ¿Qué significa eso? O la IA está encontrando patrones
que no son significativos, o está identificando algo real que la interpretación humana pasó por alto durante 2 milenios, o la convergencia de las condiciones globales actuales con la profecía apocalíptica es una coincidencia de asombrosa improbabilidad. Ninguna de estas opciones era cómoda. Si los patrones no eran significativos, surgieron preguntas sobre cómo el reconocimiento sofisticado de patrones puede producir correlaciones convincentes pero falsas. Si los patrones eran significativos, sugería que las profecías apocalípticas podrían funcionar como codificaciones de patrones históricos profundos